El corazón es un músculo con mucho trabajo. Late más de 100.000 veces al día y transporta oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo. ¿Pero saben qué podemos hacer nosotros por él? Yo considero que para tener un corazón sano hay que hacer mucho deporte, mucho ejercicio, mucha actividad física. Creo que el salir a caminar, el nadar también es importante y bueno, una comida y una dieta sana pues también ayuda bastante al corazón. El tabaco y el alcohol son totalmente desaconsejables, ¿no? Y según mi opinión pues deberíamos de dejarlo, ¿no? para tener un corazón sano. Y antes de empezar con las recomendaciones, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de corazón sano? Cuando hablamos de corazón sano nos referimos a lo que nosotros llamamos salud cardiovascular. Salud cardiovascular implica una serie de medidas destinadas a la prevención o a la aparición de los denominados factores de riesgo cardiovascular que pueden derivar en una enfermedad que afecte en este caso al corazón. Esos factores de riesgo son la hipertensión, el colesterol y la diabetes. El problema de estas enfermedades es que muchas veces son silentes, es decir, vemos un paciente en consulta, al paciente le preguntamos, ¿usted padece de algo? No, no padezco de nada. ¿Por qué? Porque el paciente en este punto no considera que él sufra de nada en concreto. Pero la hipertensión arterial asociada a la dislipemia y asociada a la diabetes a largo plazo redunda en enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Y estoy hablando de infarto, estoy hablando de cardiopatía isquémica crónica, estoy hablando de problemas de ictus, embolismos cerebrales, y eso es a lo que nos enfrentamos si no llevamos un adecuado control de todos estos factores de riesgo. Los especialistas hablan de 3 pilares fundamentales para una buena salud cardiovascular. El primero tiene que ver con el tabaco. Una cosa de la que no deberíamos estar hablando a día de hoy, que es el abandono del hábito tabáquico, es decir, es fundamental seguir haciendo campaña para evitar el consumo de tabaco, sobre todo en jóvenes, y la deshabituación en pacientes que todavía fuman. Hace años no teníamos información al respecto, pero hoy en día sabemos que el tabaco es un claro factor de riesgo, debemos incidir mucho en eso. Los otros 2 pilares son la alimentación y la actividad física. Muy importante la actividad física, es muy importante el control alimenticio con la restricción de sal y otras medidas que pueden llevar a la aparición de hipertensión arterial, la dislipemia o el aumento del colesterol, restringiendo el consumo de grasas en la población, sobre todo grasas relacionadas con fritos, etcétera, etcétera, así como el consumo de hidratos de carbono de rápida absorción, ultraprocesados como pueden ser comidas rápidas, etcétera, etcétera. Es el momento de recurrir a nuestra nutricionista en busca de algunas pautas sobre alimentación. Tenemos que tener muy en cuenta que es clave el tema de cuidado del peso, porque ya no tanto el peso en sí, sino el porcentaje de grasa corporal. Por eso es tan importante la alimentación. El tener mayor cantidad de grasa corporal hace que esa grasa rodee los órganos vitales y esto es un factor de riesgo a nivel cardiovascular, sobre todo la grasa que se acumula en el tronco. Ya sabemos que hay que prescindir del azúcar, no abusar de la sal y evitar las grasas presentes en ultraprocesados y embutidos, aunque hay grasas que sí son saludables. ¿Dónde las podemos encontrar y por qué son beneficiosas? Como los frutos secos, el aceite de oliva, esos famosos omega 3 del pescado azul, en el aguacate también, por ejemplo. Y esta grasa saludable lo que hace es que fluidifica un poquito más la sangre y evita que se formen esas placas de ateroma, que aumente el colesterol en la sangre. Sí que debe ser prioritaria la alimentación de origen vegetal. En estos vegetales y en las legumbres prima sobre todo la cantidad de fibra, además de vitaminas y minerales, y esta fibra hará que disminuya nuestro nivel de azúcar y de grasa en sangre, además de regular el tránsito intestinal. También es importante la proteína. ¿En qué debemos fijarnos? Que esa proteína venga, por ejemplo, del pescado, ya sea blanco o azul, de las carnes preferentemente blancas y por ejemplo, del huevo, que es una proteína, digamos, la más completa. Hablando del huevo, sí que se ha temido mucho el consumo de huevos a nivel cardiovascular, pero sí que ya está desterrado esa creencia de que no tomar más de 3 huevos a la semana. Podemos tomarlos diariamente, que no va a influir negativamente en las cifras de colesterol en sangre. Hay otros factores que pueden influir en la salud cardiovascular, por ejemplo, la edad. Por debajo de 35 años es muy improbable el desarrollo de enfermedad cardiovascular relacionada con la tensión, con el colesterol y el azúcar, porque no da tiempo a que se formen placas de colesterol o puedan aparecer las complicaciones. Pero a partir de los 35 años, sobre todo en personas sedentarias de base, es recomendable la promoción de todos estos hábitos de salud, sobre todo relacionados con la actividad física. Los factores ambientales, entre ellos, por ejemplo, también la contaminación, la ansiedad y factores de este tipo como el estrés, pueden incidir de forma negativa en la evolución de esos factores de riesgo. Quiero decir, sin factores de riesgo generalmente no va a haber enfermedad cardiovascular, pero sí que pueden actuar como un gatillo, como un trigger que puede desencadenar que un paciente sufra un evento. Y al mencionar la importancia de la actividad física, quizás se pregunten por dónde empezar. Caminar, hacer jogging, hacer algo de natación, hacer algo de ciclismo, al menos unos 30 minutos al día, 5 días en semana. Y si es posible, progresar hasta los
300 minutos, es decir, 5 días a la semana hasta una hora de actividad física. No pasa nada el ir a todos los días a andar, pero sí es muy bueno que poco a poco vayamos introduciendo el ejercicio de la fuerza. Si no se sabe por dónde empezar, es bueno y siempre recomendamos que se ponga en manos de un especialista. Veamos un ejemplo de algunos ejercicios de fuerza. Por ejemplo, sentadillas, podríamos hacer unas sentadillas ahí, cuidando no bajar en exceso. Por ejemplo, 15 sentadillas, 3 series de 15 sentadillas descansando 1 minuto. Ahora, con dos botellas de 1 litro, por ejemplo, las cogemos aquí con los puños y arriba, elevamos. Lo mismo, 12, 15 repeticiones, 3 series, descansando, 1 minuto de descanso. Y ya por último, se me ocurre irnos al suelo en una esterilla, una colchoneta, una manta, con las piernas flexionadas, los brazos en cruz y encogemos. No incorporamos, simplemente encogemos el abdomen y mirando arriba al techo para no forzar las cervicales. Así también trabajamos la musculatura del cuello. Estamos trabajando el abdomen y estamos trabajando la musculatura del cuello, ¿vale? Y aquí podríamos hacer 3 series de 20 repeticiones, por ejemplo, y ya a la ducha. La enfermedad cardiovascular se puede prevenir con buenos hábitos, no fumar, una dieta saludable y actividad física, sin olvidar los chequeos rutinarios. Ya lo saben, cualquier momento es bueno para empezar.